Recording in Bueno, me habían progress. pedido, obviamente, dimos la clase de bioseguridad, dimos la seguridad del paciente. Querían algún caso clínico, ¿no? Bueno, ahora los quiero ver. Así ¿Por que, qué así? ¿Por qué así? porque los quiero ver. Vamos a ver qué hacen con un paciente que puede venir a la consulta, por ejemplo, con un síndrome linfangítico nodular de los miembros. Llamo a un médico. Lo derivo al flebólogo, Al flebólogo. al infectólogo, lo que sea. Estamos en el horno. Imagínense. Sí, no, trato de no imaginarme. No les dije que me pidieron que califique hoy a ustedes de acuerdo a las respuestas que me vayan dando. Así ya va a ser una próxima estación de Losky, un síndrome linfangítico nodular de los miembros. Con lo cual, ya estaríamos... Milagros, por la duda, se está sirviendo agua para el mate. Y si no me duermo. Estoy muy cansada. ¿Alguno tiene idea de lo que es el síndrome linfangítico nodular de los miembros? Uno tiró flebólogo. Buah, está bien. Miembro No, inferior, linfangítico me da que es de la linfa, de los miembros, nódulo, debe ser la cadena ganglionar, algo tiene que ser. muy bien, sí. Como su nombre lo indica, por ahí anda la cosa, por ahí cantaba Garay. Así que El tema es mucho espectacular. nombre. Mucho nombre. Bueno, esperen que... Una infección de los vasos linfáticos, por una herida en la piel puede ser. Puede ser, ¿no? Que siga los ganglios linfáticos o los, digamos, los trayectos linfáticos, mejor dicho. Vasos, sí. Bueno, esto no es tan frecuente. Se imagina que tengo cantidad de ateneos y casos para mostrarles de cosas no habituales, pero ¿por qué les voy a presentar un caso de una meningitis, de una neumonía? Porque eso recontra lo saben. Pero sí, la voy a presentar seguramente en una de las próximas, no el martes que viene, que estamos obviamente preparando el corso para la noche, las serpentinas y el papel picado, sino que el otro martes, por ahí le voy a presentar alguna neumonía no tan común. Pero vayamos a lo que obviamente les va a interesar a ustedes. Porque cuando hablamos de síndrome, ¿de qué hablamos? El conjunto de signos y síntomas. Muy bien, espectacular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es un síndrome, por lo tanto, conjunto de signos y síntomas que obedecen a distintas causas. Y la presentación de este paciente es de 42 años, masculino, que presenta fiebre, y este síndrome linfangítico nodular, que como bien por ahí planteó, no sé si Yasmín, o quién fue, lo mando al flebólogo, pero el flebólogo, más que un ecodoppler vascular, no creo que le produzca mucho impacto etiológico. Lo real es que esta evolución fue de 2 meses. Consultó en el lugar de residencia, ahora vamos a ver de dónde es el paciente, y le hace una punción aspiración con desarrollo de una cándida y un estafilococo coagulasa negativo, es decir, seguramente un epidermidis. Lo trataron por el estáfilo con clindamicina vía oral, sin respuesta favorable. Nació en Gobernador Roca, en Misiones, reside en Luján, es transportista, tiene una insuficiencia renal crónica diagnosticada con tiempo. El Ateneo es ahí por el 2-3 años después de este diagnóstico de la insuficiencia renal. Tenía un síndrome combinado nefrítico-nefrótico, una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, tratado con esteroides y ciclofosfamida, y visita a Gobernador Roca en marzo del 2007.
Es decir, acá ya hay un fenómeno de inmunocompromiso que podría, vamos a hablar en potencial, justificar ese síndrome, aunque ya les adelanto que habitualmente este síndrome lo vemos más allá de algún grado de inmunocompromiso que pueda justificarlo. Al examen físico, regular estado general, palidez, afebril en el momento del examen, y tenía lesiones nodulares en miembro izquierdo, algunas de ellas fluctuantes, y con supuración espontánea, siguiendo, como la definición del síndrome lo indica, el trayecto linfangítico. Y ahí vamos a las fotos, porque con las fotos se le va a grabar mucho mejor esto. Fíjense que esto, según el paciente, llevaba 2 meses. Uno puede pensar que, bueno, puede haber más tiempo de evolución, fíjense que hay descamación, ya estamos hablando de lesiones de hiperkeratosis. Y fíjense cómo esos nódulos siguen un poco ese trayecto. Y de ahí la definición de síndrome linfangítico nodular de los miembros, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Ahí tenemos, fíjense que hay lesiones de hiperpigmentación, hay lesiones de atrofia dermatológicamente hablando. Es decir, ya estamos frente a un miembro inferior que tiene algún estigma o alguna secuela de lesiones seguramente previas. Y ese trayecto linfangítico, fíjense hasta dónde llega. Ahí tenemos lesiones pseudogomosas, ulcerosas. Se le pidió un laboratorio, tenía 6 de hemoglobina, 2.300.000, es decir, una franca anemia, es producto seguramente también de la insuficiencia renal crónica, ¿no? 600.000 plaquetas, 11.000 blancos, predominio neutrófilo, 13 de eosinófilos, 10 linfocitos, 74 neutro, TGP, TGO normales, glucemia también, creatinina 1.30, un clínice 67, urea de 42, una fosfatasa alcalina de 187, el iono nada representativo, importante, sodio 135, potasio 4,9, tiempo de protomina 94, recuento de CD4 244. ¿Eso les puede decir algo? Que esté bueno o no. Inmunosuprimido. Suprimido. Lo tiene bajo. ¿Cuánto es el valor normal de CD4? Miren qué pregunta para cuasi médicos. ¿Cómo van a decir que están bajos si no saben la normalidad? Diría alguno, ¿no? Alrededor de 2000. 500. Mayor a 500. 1500 por ahí. 500, 1500. Bueno. De 200 a 2000, entra seguro. En general es el 30% de los linfocitos periféricos circulantes. Es decir, tenemos habitualmente entre 2.400 y 3.000 linfocitos periféricos, con lo cual estaríamos en cifra de 800.000 CD4 promedio. Y este señor tenía 244. Y todavía ha mantenido la relación CD4-CD8, normalmente tiene que haber más CD4 que CD8, igual tenía bajos también los CD8. ¿Y causas que originen esto? HIV. Es lo primero que vamos a pensar, ¿no? Sí, pero como abajo dice no reactivas. Entonces pensamos bien, pero ¿esto por qué se lo señalo? Porque ustedes piden a veces el CD4 y en la tuberculosis, en la micosis, en micobacterias ambientales, los CD4 no están dentro de la normalidad. Eso significa que los CD4
son marcadores de inmunocompromiso, pero nunca alcanzan cifras tan bajas como si vemos en el HIV-Sida. Entonces, esto ténganlo siempre en cuenta. Lógicamente, los CD4, si son de 40, 30, 20, es ya casi ponerle el sello de SIDA a ese paciente. Pero en muchas tuberculosis, uno ve que por ahí hay 200, 300 CD4, que cuando empieza el tratamiento, a veces lo que sucede también es una respuesta que se llama paradojal. Es similar al síndrome de restauración inmunológica. Esto también, piénsenlo. Ustedes a veces empiezan el tratamiento de alguna afección, como la tuberculosis, una micosis, y esto me ha pasado con un chiquito con una escrofuloderma, un chiquito de buen medio, tenía una adenitis cervical de origen TBC. Y cuando comencé el tratamiento, empeoró. Eso se llama respuesta paradojal. Porque claro, hay mejor respuesta inmunológica y muchos de los signos que hacen a veces pensar en empeoramiento son parte de esa respuesta paradójica donde la inmunología mejora, pero la clínica a veces empeora. El caso más característico es el síndrome de restauración inmunológica. Esto, entonces, ténganlo presente. Entonces, este señor tenía 244 CD4, CD8 185, sedimento urinario turbio, pH 5, 1030 de densidad, hematíes 20-25, un leucocito, 2-3 células, nada significativo, pero sí, llamativo ese nivel de CD4. Es decir, me está hablando, evidentemente, de algún grado de inmunocompromiso, que puede estar relacionado, lógicamente, con la enfermedad renal de base. No descartemos eso. Entonces, había recibido drogas inmunosupresoras, esto también justifica, y el cuadro comienza después de un viaje a Misiones. Y ahí empieza ya uno a sospechar que epidemiológicamente puede haber algo que haya, de alguna manera, sido la puerta de entrada de este cuadro que justificó 2 meses después de su inicio la consulta en el servicio hospitalario. Y justamente es este síndrome linfangítico nodular, llamémoslo, de los miembros. ¿Hasta ahora alguna pregunta, comentario? ¿Seguimos adelante? No les pregunto las causas de todo esto porque las van a googlear. No puedo tener el control de todas las cámaras. Así que Sí, seguramente alguno va a empezar a buscar síndrome linfangítico nodular y va a empezar a buscar diagnósticos. Y me va a responder como si supiera. Pero bueno, echémosles un manto de piadoso olvido y sonreiré, nada más que eso. Pero sirve como, lógicamente, por lo menos plantearse los distintos diagnósticos y vamos a ver cuál es el diagnóstico de este paciente. Entonces, reconocer esto es fácil. El paciente viene con esos nódulos, hay una lesión distal, a menudo ulcerada, que suele ser la puerta de entrada, y a partir de ahí, siguiendo el trayecto de drenaje linfático, todos esos nódulos subcutáneos, habitualmente proximales, a esa lesión que fue la puerta de entrada y que es la distal. Y vamos a pensar en agentes. Después vamos a ver de qué se trató. Sporotrix-Schenck. ¿Con qué está asociado Sporotrix-Schenck? Con una lesión en la piel por un hongo, la esporotricosis. Ajá. ¿Y quién puede padecer esporotricosis? ¿En quiénes se ve más esporotricosis? Se ve en cualquiera, He visto esporotricosis, pero he visto también bastante esporotricosis, no muchas, pero sí, pensemos que el hospital es un centro de referencia micológica, en individuos que comercializan acá en la ciudad de Buenos Aires algo. ¿Qué será?
si alguno tiene pareja, y hoy no les regalan una rosa, les pueden decir y excusarse que no se las regalan, porque quieren evitar que por ahí, ante un descuido, se claven una espina y sea la puerta de entrada de Sporotrichenki. Espectacular la justificación. Entonces, una de las causas por las cuales uno no regala rosas, y menos un día como el de hoy, es evitar una esporotricosis. Los floricultores, porque justamente se clavan la espina en los deditos y ahí sigue el trayecto linfangítico nodular, en ese caso de miembros superiores. Es una micosis profunda subcutánea. Sporotrichenki, las hojas de margarita, la forma de cigarrillo, bueno, todo eso lo que ustedes se acuerdan de haber cursado microbiología hace 3 años, que lógicamente, ¿para qué lo vamos a recordar justo ahora, no? La otra, Mycobacterium marinum. ¿Y en dónde se ve Mycobacterium marinum? También hay gente que puede tener en la casa alguna pecera, porque es micobacteria ambiental, es hídrica. Yo he visto el granuloma de las peceras, se llama así, hay pequeñas lesiones por ahí en la mano, meten la mano en el agua, está contaminada por esa micobacteria ambiental, y todo lo que es micobacteria, en el inmunocompetente, es sinónimo de granuloma. Y por eso se ve el granuloma, llamado de las peceras, justamente asociado a Mycobacterium marinum, que también se puede diseminar. La nocardia produce micetomas, Nocardia brasiliensis, no Nocardia asteroides, que produce abscesos en el sistema nervioso central en los pacientes inmunocomprometidos. La leishmaniasis mucocutánea crónica. La leishmania tiene la lesión ulcerosa, pero justamente también puede seguir un trayecto linfangítico nodular. Y también la Francisella tularensis, la tularemia, no la tenemos en el país, es propia de la región del hemisferio norte. Menos frecuente, sí, la nocardia, Mycobacterium chelonae. Han habido casos de tatuajes, donde alguna micobacteria ha sido contaminada por, o mejor dicho, la tinta china ha sido contaminada por alguna de estas micobacterias y forman granulomas en el sitio de ese tatuaje. Tinta china, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe hubo cantidad de casos de un mayorista de tinta china que vendió a todos los tatuadores esa tinta china que estaba contaminada por micobacterias. La Leishmania major produce más la visceral, la Kansasi, eso se ve en HIV, Blastomyces dermatidis es la blastomicosis norteamericana, no es de nuestra región, Coccidioides immitis también es de Norteamérica, lo que tenemos en nuestra región es Coccidioides posadacea. La criptococosis no es habitual, tiene tropismo hacia el sistema nervioso central, histoplasma, el mismo estreptococo, puede a veces hacer un cuadro así de tipo pseudolinfangítico nodular. Lo que más hace el estreptococo, y esto no quiero dar ideas a los que preparan los exámenes finales de las estaciones, pero el eritema nudoso. El eritema nudoso saben lo que es. Muy común, bastante común. ¿Se acuerdan lo que es el eritema nodoso? Contesten de a uno, chicos, porque si no se superponen todos. No se me depriman, por favor. Alejandro quería casos clínicos. Bueno, ahora van a tener casos clínicos. Con 1 por día, ya con lo de hoy, tienen para 2 semanas. No son tienen el como, carnaval para recuperarse. como nodulitos, o sea, se te pone como rojita la piel y se hacen como nodulitos abajo de la piel. A tu definición médica me parece espectacular, Josefina. Nodulito, se pone rojito, pareces una pediatra explicándole a la mamá que el nene tiene una reacción alérgica y una picadura Estoy practicando para hablar hablar rojito, claro. Estoy practicando para hablar con los pacientes. Le pongo talco mentolado, perfecto, le pongo mertiolate incoloro. Ay, Dios mío, no.
Menos mal que tengo el aire acondicionado prendido. El eritema nudoso son nódulos hipodérmicos en la cara extensora de miembros inferiores. Es un fenómeno vasculítico mediado por una reacción de Helly-Combs. ¿Se acuerda de Helly-Combs? Gustavo Bertot, bioquímica, tercer año. Reacción inmunológica, Helly-Combs 4, como si fuera una PPD. Por eso es doloroso. En la cara extensora de miembros inferiores, y que es bilateral, 10 a 15 elementos en justamente miembros inferiores. Acompañado de un síndrome febril, que parecen picaduras, parecen obviamente nodulitos subcutáneos, de hecho lo son, pero se deben a una reacción vasculítica, a una reacción inmunológica. La principal causa en nuestro medio, por eso a veces pueden seguir cierto pseudo trayecto linfangítico, en nuestro medio, en personas jóvenes, mujeres en su gran mayoría, es de causa estreptocócica y también pueden ser colagenopatías, puede ser el debut de un lupus, por ejemplo. Pero también la sarcoidosis, la tuberculosis, la enfermedad de Hansen, pueden dar estos cuadros de síndromes de tipo nudoso. Esto para tenerlo entonces en cuenta. Y también reacciones alérgicas a fármacos, antiinflamatorios, pirazolónicos, etc. El estafilococo aureus no es demasiado común que produzca este tipo de lesiones, por eso es infrecuente. Y Bacillus anthracis. Bacillus anthracis también. A veces yo he visto pacientes que tienen varias úlceras, que a veces pueden seguir cierto trayecto, pero es más por azar y no es por el trayecto linfangítico en sí. Bacillus anthracis, recuerden, es el carbunco, entidad propia de nuestro campo, y que tiene esa pústula maligna, de ahí el nombre justamente de charbón, carbunco, porque es una pústula maligna que no duele ni supura, porque produce una necrosis de los vasos nervosos. Esto para, cuando tengan una lesión negruzca, buscar siempre la epidemiología, porque el carbunco en nuestro campo existe. Es bien del ganado, pero el ser humano, los que trabajan en las áreas rurales, al entrar en contacto con estas lesiones malignas, o pústulas malignas, como se las llama, se inocula el bacillus. Y eso es lo que produce esa lesión. Bacillus anthracis, que se hizo famoso anthrax, porque inhalado produce hemorragia pulmonar. Se usó como arma bioterrorista allá por el 2001. Esto obviamente causa relativamente infrecuente. Lo más común, Sporotrix, Mycobacterium marinum, Nocardia, Leishmania, Francisella tularensis. Todavía nos falta alguna, todavía nos falta alguna. Entonces, recuerden, esporotricosis, porque no es tan infrecuente. En general, tenemos la lesión, esa lesión que inocula a esta micosis entonces subcutánea. La lesión inicial es bien distal, papulosa, violácea, ulcera, bordes engrosados, no supura demasiado, y los nódulos son dermo-hipodérmicos. Habitualmente no hay una gran repercusión general, no hay una molestia muy significativa. Sí he visto un caso de una esporotricosis diseminada, incluso con compromiso visceral, pero no es lo habitual ni mucho menos. Fíjense el tipo de lesión que puede dar la esporotricosis, hasta parecida a la que tenía este paciente. Fíjense, bien, es la principal causa. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la principal causa de esto? Síndrome linfangítico nodular de los miembros, esporotricosis. Porque lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, lo vemos asociado obviamente a lo que son los floricultores. Así que, gente que anda en las zonas rurales. Sporotrix es un hongo dimorfo que perfectamente está en el suelo, y entonces, bueno, se inocula. Al ser inoculado, sigue entonces ese trayecto linfangítico nodular. La nocardia, básicamente, la que da el síndrome linfangítico nodular, es entonces nocardia brasiliensis, la puede dar asteroides en los inmunocomprometidos graves, y a veces la presentación justamente
incluso nocardia, da otro tipo de lesión que habrán visto en microbiología, que se llama micetoma. El micetoma, que es una lesión tumoral y que fistuliza y elimina granos. Esos granos pueden ser blancos, rojos, negros, hay cantidad de hongos, pero también hay causas bacterianas, nocardia y actinomices, que dan justamente lo que es el micetoma. El tiempo desde la inoculación hasta la presentación clínica es relativamente prolongado. Y pensemos que los que trabajan y viven en el campo, la consulta médica no es inmediata, sino que habitualmente es bastante tardía. Ahí tienen una nocardia. Claro, por el aspecto, uno no puede decir, esto es nocardia, esto es porotrix, esto es una micobacteria. Ayuda a la epidemiología, pero confirma acá la escarificación, la biopsia, el examen directo y, lógicamente, el cultivo. El cultivo a veces tarda, en nocardia a veces es bastante lento hasta que desarrolle. Fíjense, otro síndrome linfangítico nodular, pero no por nocardia. Ahí tenemos otras lesiones, fíjense que a veces son supurativas. Y por eso es obligatorio saber de qué se trata. Porque fíjense que estamos hablando de tratamientos totalmente diferentes uno de los otros. La leishmaniasis, ¿dónde hay leishmaniasis en nuestro país? En el norte, Misiones, Corrientes. Exactamente, sur de Brasil, Paraguay. Noreste. Todo el noreste, toda la Mesopotamia. ¿Y por qué se transmite? Por el mosquito. Sí, un pseudo mosquito tipo quején, que se llama Phlebotomus o Lutzomia, que son bichitos todoterreno, y que en su forma más grave produce la leishmaniasis visceral, que es Chagas Donovani, que se ve en los chiquitos y parece a veces un cuadro oncohematológico. Los que trabajan mucho y derivan a los pacientes es justamente la gente del Garrahan, que tienen, por supuesto, la posibilidad dentro del programa nacional. ¿Con qué se trata la leishmaniasis? El 14 de febrero va a ser un día inolvidable para algunos. ¿Qué tenía que hacer yo a las 6 de la tarde? Podía haber estado en el lawn tenis mirando partido de tenis. Me hubiera pasado mejor. Me ligaba una remerita de fila. En cambio estoy acá sufriendo frente a preguntas con respuestas que se pierden en la cibergalaxia. ¿Y? No me acuerdo, Doc, pero va a depender de qué tipo de leishmaniasis tenga, si es la cutánea, si es la visceral. ¿Ah, sí? Digo yo, no me acuerdo. Por lo menos te arriesgás. Está bien. Sí, la visceral se puede tratar con anfotericina, pero el tratamiento específico de la leishmaniasis son antimoniales pentavalentes. El estivogluconato de sodio y el antimoniato de sodio. Se llama pentostam o glucantime. No se consigue en la farmacéutica, les aviso. Se consigue en el Programa Nacional de Leishmaniasis. Por eso es tan importante llegar al diagnóstico. Derivar a los centros especializados o, lógicamente, a los centros de referencia, sí, es necesario por un tema de conseguir después el medicamento. Además, el programa no les va a dar la medicación específica si no tienen la demostración microbiológica de lo que se trata. Hace poco hubo un caso y sucedió que lo trajeron a Garrahan. ¿Dónde me decía Sonia? No, que escuché que hubo un caso hace muy poco y lo trajeron a Garrahan, al chico. Exactamente, sí, porque Garrahan, la que trabaja en la leishmaniasis visceral, creo que era un chiquito que venía de Misiones, sí, creo que era de Misiones. Sí, de Misiones, pero últimamente escuché muchos casos en Misiones. Sí. Había una señora también.
¿Y sabe por qué hay muchos casos en Misiones de leishmaniasis visceral? Porque el grave problema que tienen son los perros. Los perros Claro, que eso están decía. enfermos. Entonces ese blefarótomo pica al perro, después pica al ser humano, especialmente a los chiquitos, que tienen la piel mucho más, digamos, fácil para la inoculación o para la picadura, y bueno, hay un estudio serológico que es el RK39, el anticuerpo RK39, y también la leishmaniasis, debido a que se parece la visceral a una enfermedad oncohematológica, a veces el diagnóstico se ha hecho por el hallazgo de los amastigotes en punciones de médula ósea. La que trabaja en leishmaniasis es justamente la hija de que fuera mi maestro de pediatría, que se llama Rubinsky. Silvina Rubinsky es la encargada en el Garrahan, es infectóloga infantil, de justamente trabajar con leishmaniasis visceral. Pero la más común es la leishmaniasis mucocutánea crónica, que es brasiliensis. Es la cara que tiene justamente los granulomas, perforación del tabique nasal, caída de la pirámide nasal y engrosamiento del labio superior, las fases de tapir o tapiroide. Bueno, la leishmaniasis lo real es que puede dar una úlcera y puede seguir un cierto trayecto, en general de lesiones indoloras no supurativas. Fíjense, cuando cura esto, y muchas veces ¿por qué cura? Esto muchas veces cura sin tratamiento, y 10, 15, 20 años más tarde el paciente llega a la consulta con las lesiones mucocutáneas crónicas. Y esta fue la puerta de entrada. Y deja una cicatriz como si fuera papel de cigarrillo. Una cicatriz justamente anectodérmica. Eso es lo que caracteriza. Esa úlcera tarda en cicatrizar, en curar. Si yo encuentro al paciente en este estadio, ojalá que el paciente llegue a la consulta, que el médico piense que se trata de una leishmaniasis, porque he tenido, y he visto, mejor dicho, no he tenido yo, sino que he visto en la hospitalería del hospital, justamente, pacientes de la zona de Misiones, por ejemplo, en la zona de Wanda, ahí donde están las minas cerca de Cataratas, de San Vicente, es decir, Oberá, todo el norte, el Dorado, que los mismos médicos de ahí, por ahí, no sospechaban el diagnóstico. Entonces algún familiar conocido dijo, no, anda a Buenos Aires, porque esto hay que tratarlo. Sí, se trata con glucantime, hay que pasarlo por vía intramuscular habitualmente durante un mes. Y si no, anfotericina B. Lo real es que cuando cura esto deja una cicatriz como si fuera papel de cigarrillo. Esto entonces es lo característico de la leishmaniasis mucocutánea crónica. Hay otra leishmania que es la trópica, que se llama también botón de oriente. Hubo soldados americanos que tuvieron que ser repatriados, tanto de Afganistán como de Irak, justamente con este llamado botón de oriente. Es, por supuesto, comentario, pero por lo que respecta a nosotros, para los que lógicamente trabajamos en estas latitudes, la leishmaniasis hay que tenerla en cuenta. Fíjense, esa úlcera tan importante y el cuadro de ese síndrome linfangítico nodular, cómo sigue el trayecto linfangítico. Siempre la puerta de entrada ulcerosa distal. Ahí tenemos los tripomastigotes, Mycobacterium marinum. Sí. Una pregunta por ahí, es media tonta la pregunta, pero... No, el problema es la respuesta, no te preocupes por la pregunta. No, por ejemplo, el paciente cuando llega a la consulta, ya, o sea, ¿cuánto tarda en que la lesión quede así? O sea, tarda unos semanas días. O a veces meses. Ah, bien. Okay. Y el paciente en general, si vive en el campo, se cura con productos locales. Yo he visto hasta que han hecho menjunjes con pimentón, con orégano, con alguna crema. Termina curándose, pero curándose. 20 años más tarde, reactiva a nivel mucoso. Mucho tiempo después, incluso cuando ya el paciente se fue de la zona
donde contrajo esa prima infección leishmaniásica. Estamos hablando de la mucocutánea crónica. La visceral es mucho más aguda. Es un cuadro ya diseminado, de características oncohematológicas, con una importantísima hepatoesplenomegalia. El marinum, entonces, el antecedente epidemiológico, las peceras, obviamente no hay manifestaciones sistémicas, y en general esta micobacteria, a diferencia de tuberculosis, es resistente a la rifampicina, isoniazida y tambutol. Sí, es decir, la trimetoprima, macrólidos, quinolonas, pero vuelvo a decir lo mismo. Tratamientos empíricos acá, tirar así lo que venga, y no es lo más conveniente, porque los tratamientos habitualmente son prolongados. Mycobacterium fortuitum quelonae, no tan frecuente, y fíjese cómo también sigue el síndrome de alguna manera o el trayecto linfangítico. Y ahí vemos justamente bacilo ácido alcohol resistente, baciloscopía. Fondo oscuro, azul de metileno, que es el contracolorante. No les voy a preguntar cómo se hace el Sil-Nielsen, porque van a saltar todos y van a decir la fucsina fenicada, el alcohol ácido y el contracolorante, que es el azul de metileno. Entonces, bueno, ya lo digo yo para sintetizar lo que ustedes ya pensaron, pero, ojo, esto en baciloscopía positiva después tiene que ser confirmado con el cultivo. Porque este tipo de lesiones también lo puede dar una tuberculosis cutánea. Ojo con eso. Yo pensaría incluso más en tuberculosis que en micobacterias ambientales, especialmente en un área como es nuestra región de tan alta incidencia de tuberculosis. La cosa que este paciente tenía un hongo que se llama Pseudosporium apiospermum. Y de esas lesiones entonces se observan estas hifas hialinas, y es otra de las causas, obviamente una micosis oportunista, que este paciente entonces contrajo. Esto lo ubica dentro de las hialohifomicosis para diferenciarla de las dematasia o las feohifomicosis, que son los hongos pigmentados. Lógicamente estos también se acuerdan, así que tampoco lo vamos a decir, pero sí, ¿no es común? No, no es común. Quédense tranquilos que esto, prometo que en la estación de medicina interna o de infecto no lo voy a poner, porque se van a acordar de todos mis antepasados hasta el año 1200 más o menos. Y al paciente se lo interna, durante una semana, se lo trata con itraconazol, con evolución adecuada de la lesión y desaparición de la fiebre. Consultó un mes más tarde por aumento del dolor y supuración de las lesiones, regresa después de haber presentado un día de hipertermia, escalofríos y impotencia funcional del miembro inferior izquierdo, y claro, se le metió un estafilococo meticilino resistente, sobre llovido mojado, y a veces pasa. Y acá también vale un comentario. El estafilococo aureus meticilino resistente ya no es privativo del ámbito hospitalario, sino que se da en la comunidad. Y si ustedes tienen celulitis, forunculosis importantes, piensen siempre en la posibilidad de un estáfilo meticilino resistente a la comunidad, que en nuestro medio es tratado con trimetoprima sulfametoxazol cuando lo podemos tratar en forma oral. Yo diría que se vayan olvidando de la cefalexina, que sigue siendo muy utilizada. ¿Por qué? Y porque está gratuita en los ámbitos hospitalarios. Hay que darla cada 6 horas. Yo aconsejo que se dé cefadroxilo, porque se puede dar durante el periodo de cada 12 horas, asegura adherencia, pero claro, sirve para las cepas meticilino sensibles. Y acá cada vez tenemos más estáfilos meticilino resistentes. ¿Y cuál es el problema? Que son focos
y punto de partida de bacteremias. ¿Y esto qué genera? En personas jóvenes hemos tenido, seguramente se lo habrán dado en interna, no sé si se lo habrán dado, neumonías necrotizantes gravísimas por estafilococo meticilino resistentes adquiridos en la comunidad, personas jóvenes, con secuestros, con secuelas, con distrés respiratorio y una tasa de morbo y mortalidad que no es despreciable ni mucho menos. Esto entonces, ténganlo siempre presente. El estáfilo está muy, muy diseminado, especialmente el meticilino resistente. Por eso, una forunculosis, siempre es conveniente tratarla, trimetoprimasulfa, y a su vez, alguna clorexidina, algún ioduro, para antiséptico de la piel y mupirocina nasal local, porque justamente acá está el foco. Por eso los equipos quirúrgicos habitualmente se usa la mupirocina nasal para descolonizar la presencia del estáfilo. Bueno, negativo para trombosis venosa, ecocardiograma, todo negativo, transesofágico y transtorácico, y evidencias de absceso del psoas izquierdo en la eco y el ataque de abdomen. Funciones guiadas por ecografía, obteniéndose de material purulento con directos y cultivos negativos. Se realiza el drenaje quirúrgico, y sí, es seguramente el estáfilo que es altamente bacteriémico. El tema por qué dio negativo, y porque estaba en tratamiento. Tan sencillo como eso. Y por eso se lo siguió con vancomicina, con mejoría clínica. Muy bien. Así que esto era el caso que les quería presentar, para que de alguna manera lo tengan fresquito, lo sepan, porque fíjense cuántos diagnósticos hay que plantear, y si no hacemos la escarificación, si no hacemos el estudio, esa biopsia, punción o lo que sea, y no llegamos al diagnóstico. Ahí está un poco la problemática de esto. Bueno, O sea que lo estaban tratando por esporotricosis y bueno, como no dio resultado el tratamiento, dio estáfilo. Pero en principio pensaron esporotricosis. claro, no, le estaban tratando por el pseudopodium con itraconazol, lo que pasa es que se le metió el estáfilo. Pensemos que estamos hablando de un paciente inmunocomprometido, no HIV. O sea, tuvo una sobreinfección agregada al hongo. Al síndrome linfangítico nodular por pseudosporium, apiospermum. Bicho raro, ¿no? Tampoco. Ay, doctor, qué difícil. Bueno. Difícil era la lámina cribosa del etmoide y el ala menor del esfenoide y su ubicación tridimensional en el espacio, y sin embargo lo aprobaron. Gracias a Roxana Quintana, Castellano, Pablo Delgado y demás. Verdad. Entonces, bueno, eso es lo difícil. Segundo año, recién entrado a la facultad, meter donde encastramos el tetris del esfenoide, ¿no? Bueno, pero esto, y sí, los pacientes no son fáciles a veces. Bueno, ¿quieren que hablemos de algo más? ¿Algún tema que les interese? Sí, las 12 estaciones del final. Bueno, electrocardiograma, radiología, simulación, pediatría, medicina interna, obstetricia, gineco. Doutor, la estação que creio que mais desaprovou ano passado foi pediatria, que eu escutei. Y es probable, sí. Yo estuve al lado de la estación pediátrica, preguntó la doctora vacunas, y me sentí con vergüenza ajena, porque digo, no puede ser que no sepan vacunas. Tenía ganas de levantarme y entre dos, más o menos, enojarnos. Sí, no pueden no saber vacunas. ¿Cuál es la única vacuna que se aplica en forma oral? Rotavirus.
sí. ¿Y cuál es el esquema de la vacuna antipoliomielítica? Antipolio. El Sí. polio. Me acuerdo del ingreso escolar. Era 3, 3-5, ingreso escolar. de 5 ingresos escolares. 6 años. No, No, Y un con refuerzo. tres no aprueban, ¿eh? No, 2, 4 y 6 meses. 2, 4, 6. 6. 3 y 5 era otra. Múltiple. Era la Sí. meningo. La antimeningocóxica era impar. Cada uno tiene su truco. Está bien, paro, impar, está bien. Genial. Nunca encuentren que nadie tenga dislexia, ¿eh? Bueno, Digamos. ya, bueno, ¿nos quiere sumar algo más? ¿Eh? ¿Ya nos quiere sumar algo más? Sí, ¿a qué se llama vacunación de bloqueo? No, alguna enfermedad más. Ya estamos medio La del calvos, sarampión, la ¿no? salud mental a la mierda. De bloqueo. No, salud mental. Voy a hablar con Palma, a ver que si les tira alguna. ¿Tuvieron clase con Palma o con Gini, no? Sí, en ¿Todavía no? pandemia cursamos la parte de psiquiatría Sí, con el con doctor salud Palma. mental, pero Con creo que en Palma. el internado también les da algunas clases. Sí, en la rotación de clínica ahora. Sí. Está bien. ¿Y a qué se llama vacunación de bloqueo? Es cuando vas, lo que tenía entendido era cuando, por ejemplo, una zona rural, así para dar un ejemplo, hay un caso sospechoso, se vacuna a toda la población, ¿puede ser? Por así, Antes de que explicándolo así. tengan la enfermedad. Cuando te No, adelantas. en realidad, O cuando en te enfermedades que tienen a vacunación 5 de bloqueo. manzanas, 6 manzanas a la redonda, era o algo por el estilo. Se manzana la redonda. No, no es cuando sabes que estás dentro del periodo, o sea, que todavía no llega a completarse el periodo de incubación, entonces Eso. vos te adelantás a la vacuna, o sea, te adelantás a que incube el virus y la bacteria y le da más inmunidad que... Espectacular, Josefina. Entonces yo te planteo lo siguiente. Vos tenés un paciente con una meningitis por meningococo. ¿Sí? Sí. Que viene la familia, todos asustados porque se imaginan que ustedes, si dan un diagnóstico como meningitis, ya se asustan todos. ¿Viste? Y hay algunas palabras que vos las nombrás y es como que cunde el pánico, ¿no? Parece que meningitis, hepatitis, tuberculosis, ya, bueno, pánico. Perfecto. Meningitis por meningococo. Entonces, ¿qué haces con los contactos? ¿Los vacunás? No, le das, creo que le dabas un antibiótico preventivo, pero no me acuerdo cuál. Rifampicina, ¿no era? Rifampicina o una dosis única de ciprofloxacina. No. O una dosis a las embarazadas y a los chiquitos de ceftriaxona. ¿Está? Perfecto. ¿Y por qué no los vacunás? Si vos ponele que supieras en el momento el serotipo, cosa que no se sabe porque hay que cultivarlo, no tenés el resultado del momento. Pero ponele que vos sospechás, bueno, puede ser, hay circulación de, no sé, meningo W135, o meningo B, o meningo C. Porque la tarda vacunación más es en generar prevención, no es para curar. la inmunidad. Yo te estoy hablando de los contactos, ¿eh? Vos a los Por eso, contactos... pero hay posibilidad que los contactos también lo tengan, Doc, ¿o no? Claro, pero ¿por qué en vez de darle la rifampicina o la ciprofloxacina, no los vacunás? Calculo porque no funciona como vacuna de bloqueo y tarda más tiempo en generar los anticuerpos antes de que se incube la enfermedad. Claro, por el tiempo de incubación. ¿Cuánto es el tiempo de incubación de una meningitis por meningococo? 3 días. 5 2 días. Sí, 5 días. El tiempo de generación de anticuerpos por la vacuna es no inferior a 10, a 15. ¿Sí? Entonces, por eso hay que dar quimioprofilaxis, para descolonizar la eventual presencia de Neisseria meningitidis en fauces. ¿Sí? Perfecto. En cambio, si vos tenés un caso de sarampión, de rubiola, de varicela, ahí empleas la vacunación de bloqueo. Porque es al revés. Porque al darla en forma parenteral, evitás la replicación del virus
a nivel del tracto respiratorio sin llegar a ingresar. Generás anticuerpos en un periodo que es menor que el periodo de incubación. Vos en 5 o 6 días ya tenés anticuerpos por la vacuna, porque la das en forma parenteral. En cada periodo de incubación del sarampión son 10 días. Por eso vos tenés 3 días para vacunar a los contactos, y eso es la vacunación de bloqueo. Caso sospechoso de sarampión, vacunas a los contactos. Lo puedes hacer con rubiola, lo puedes hacer con varicela, lo puedes hacer con las paperas, y también lo puedes hacer con hepatitis A. Hepatitis A, por suerte, hay muy poco gracias a la vacuna, ¿no? Que ya hace años se está dando en forma, digamos, rutinaria, al año de edad. Así que este es el concepto práctico que tenemos que tener con respecto a lo que es. ¿Por qué meningitis bacterianas damos quimioprofilaxis? Y en el caso de contacto de enfermedades virales, como son justamente hepatitis y las virales respiratorias, sarampión, rubiola y fiebre aviar, damos la vacuna dentro de los 3 días. ¿Estamos? Entonces, esto es lo práctico. Bien, hablando de fiebre aviar, ¿cuál es el agente etiológico de la fiebre aviar? El virus de la papera. Bien, buenísimo. Salmonella tifi, no. ¿Y qué? No, tos, es con el ese era. virus- Tifi era no, pará, tifoidea. el virus de la... El que genera el... no me sale. Un Paramyxoviridae perteneciente al género de los rubula virus. Fiebre tifoidea, no nada que ver. Fiebre tifoidea, salmonella tifi, no tiene nada que ver. ¿Hay prevención para la fiebre tifoidea? ¿Cómo? ¿Hay vacuna para la fiebre tifoidea? Sí, hay una vacuna que se utiliza para medicina del viajero, se llama Tifin-B, que es el antígeno B, que justamente sirve específicamente para Salmonella tifi. Pero se utiliza para aquellos individuos que van a áreas endémicas de alta, por lo menos endemia y presencia de Salmonella tifi. Por ejemplo, México. Un jugador de fútbol que fue capitán del 78, perdió el Mundial del 86, porque contrajo una salmonelosis. Igual es el único jugador argentino que ganó 2 mundiales. El domingo lo homenajearon, que tenía ahí una fractura del brazo izquierdo. Pero bueno, que los hinchas de River tenemos un grato recuerdo de él cuando fue presidente, pero que no viene a cuenta. Che, perdió el PSG de Messi. Qué bárbaro, y de local. Qué desastre. Buah. Dios me libre. Vamos a mechar todo un poco, ¿no es cierto? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Habíamos armado un grupo de seguridad en WhatsApp conmigo? ¿O no? ¿Sí? Sí. Bueno, igual tírenme, si quieren hablar de algo en especial, de acá a 2 semanas, digamos el 21, 28, ¿no? No, sí, 28, último día del mes de febrero. Si quieren repasar algún tema o que hablemos de algo en especial. Podríamos hablar de, a mí me interesa, no sé si a los demás, pero tratamientos actualizados de enfermedades respiratorias y esas cosas. Sí. Sí, no hay mucho nuevo bajo el sol. ¿Cuál es el antibiótico más novedoso que conocen? La verdad. Siempre lo mismo, Amoxi. Usted dijo que hace 10 años no se hacen nuevos antibióticos. Bueno, ¿se acuerdan de alguna cosa que dije? Bueno, perfecto, ya me quedo más tranquilo. Salvé casi la tarde.
Sí. Lo último más novedoso es un inhibidor de beta-lactamasas, que se llama avibactam, y que viene con una cefalosporina que se llama ceftalozano, y también hay una piperacilina con avibactam. Es decir, tendría cierta actividad sobre las BLE. ¿Por qué es BLE? Porque son beta-lactamasa de espectro extendido. Es todo el grave problema, además de las KPC, y de las metaloproteinasas, que realmente es todo un tema, ¿no? Áreas complicadas, terapia estamos hablando. Así que bueno, mucho nuevo bajo el sol no hay, pero sí, podemos repasar un poquito algunas cositas. Pero sí, por lo menos acá está el tema, por ejemplo, de los estáfilos. No sigan tratando los estáfilos con cefalexina, porque trimetoprima sulfa es la indicación en nuestro medio, porque justamente es el estáfilo sensible a esta combinación. Así que bueno. Profe, perdón, ¿puedes repetir? Me quedé en realidad con algo que dijo en clase y no le pregunté, pero me había perdido en ese momento. Que hablaste de síndrome de restauración inmunológico. ¿Qué quería decir? Perdón, es que lo explicaste, pero me perdí. Es el deterioro clínico, pero con mejoría inmunológica, que habitualmente está descrito para los pacientes HIV que comienzan el tratamiento con por ahí 20, 30 CD4, a los 2-3 meses lo levantan a 120, 130, hasta 10 veces más, y eso es lo que hace que mejoren inmunológicamente, pero ese sistema inmunológico mejorado le permite reconocer antígenos presentes en su organismo que no los podía reconocer. Y entonces, por ejemplo, un paciente con 20 CD4 puede llegar a la guardia caminando con una meningitis por criptococo. Ese paciente mejora y está fusilado, porque tiene Kernick, Krusinski, está realmente mal. ¿Por qué? Porque recuperó su capacidad inmunológica inflamatoria. Pero, lógicamente, empeoró clínicamente. Y en la tuberculosis, lo que se ha descrito, más allá de que en HIV se habla de síndrome de restauración, es un efecto paradojal. Es decir, empeora cuando se empieza el tratamiento la clínica de ese paciente. Y eso, por supuesto, no lleva a la necesidad de suspender la medicación. A lo sumo, en el síndrome de restauración inmunológica, lo que haces es darle eventualmente corticoides, para que disminuya esa hiperreacción inflamatoria del paciente. ¿Estamos? Eso es el SIRI, síndrome inflamatorio de restauración inmunológica. Entonces esto en los HIV se ve. Así que bueno, les preparo, no les preparo nada. El martes, o me tiran ustedes algún tema, algún repaso que quieran, de algún tema en particular, y planteamos así, ¿no? No para que se asusten, vuelvo a decir, estos cuadros en general sería realmente muy difícil sostener un aprobado en una estación si uno pide un síndrome linfangítico nodular por pseudosporio. Una vez se me ocurrió preparar un caso de una triquinosis, y todavía algunos se acuerdan del salame que presenté, y muchos se sintieron como el fiambre, ¿no? Porque de 18 creo que uno solo pensó que podía ser una triquinela la causa de eso. Fue bastante famoso la anécdota, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, tratamos de limitar, pero triquinosis también es muy común, ojo, más común de lo que uno piensa. Diarrea, eosinofilia, mucho cuadro febril importante. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta. Bueno, a la guardia puede llegar cualquier tipo de paciente, y eso es necesario saberlo. Ahora hay muchos casos de conocidos con tuberculosis que tardan un montón en el diagnóstico. Tuberculosis es un desastre. Un desastre. La cantidad de casos que me mandan a exalumnos y demás, ya de placas realmente con deterioros fulminantes, terribles.
Y esto lamentablemente por el hecho de no pensarse en la enfermedad. Y después de la pandemia, piense que muchos han de alguna manera retardado sus consultas. Y esto hace que los cuadros sean realmente muy severos y a veces con la fibrosis, con todo lo que después genera una fibrosis, donde el paciente no puede entrar a un mercado laboral, porque no supera un examen preocupacional. Y después viene toda la otra problemática socioeconómico-cultural, ¿no? Se dedican a otras cosas y no justamente a cuestiones lícitas. Y está todo enmarcado, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, esto hay que saberlo, no es para justificarlo, pero sí para entender que todos somos responsables de los diagnósticos a veces tardíos, porque ese adolescente va a la consulta porque está asténico, decaído, come menos, perdió peso, ¿y qué le dicen? Y come mejor, descansa más, no juegues tanto la Play, y con eso pídanle una placa, por lo menos, estudien a ver qué sucede. Pero ya un adolescente en un medio hospitalario, en una guardia, piense que para que concurra se tiene que sentir mal. Pero no siempre se los toma adecuadamente en cuenta. Excepto que haya un familiar que tenga alguna relación patológica con Mycobacterium tuberculosis. Ahí sí, ya se piensa en la enfermedad. Pero si no, y hay mucha tuberculosis, y hay mucha reactivación de tuberculosis también, más allá del HIV. Personas adultas, ancianas, y ahí tenemos las formas extrapulmonares, la ganglionar, la digestiva, la hepática. Así que bueno, incluso la cutánea. En dermatología en el hospital tienen cantidad de formas clínicas, ulcerosa, nodular, colicuativa, gomosa, que son todas formas de presentación de la tuberculosis. ¿De qué depende la forma clínica? De la reacción y la respuesta inmunológica. Y esos pacientes también tienen 200, 300 CD4, no mucho más, tampoco mucho menos. Están siempre ahí la cosa. Así que bueno, gente, lo dejo seguir estudiando. Estudiando. Repasando. Esto fue un repaso. Me quedo más que tranquilo. Y bueno, cualquier... Vale, nunca contó qué estaba haciendo usted en la posta. O sea, estaba al lado de la posta de pediatría. ¿En qué posta estaba usted? En final. interna, pero de infecto. Ah, hay una posta de infecto. No, dentro de interna. Ok. Dentro de interna yo he preparado posta de POC, de tuberculosis, de meningitis, de triquinosis, que esa fue la que se llevó todas las palmas Seguro, durante se años. llevó a todas las... Sí. Después una bacteriemia por stenotrofomonas, una queratitis por acantamoeba y un absceso por rhodococcus. Pero detalles, esto para amargarles el fin de semana largo. Ah, sí. Un paseo en el campo fue. No, son cosas grandes. Es decir, no pueden ir a un OSCE sin saber tuberculosis, EPOC, neumonía. Bueno, eso sí. Y eso Mirá. sí, lo de hoy fue como... Sí, no, estuve en posta de electrocardiograma, que me acuerdo que era una fibrilación ventricular, también fácil de diagnosticar, otro que era un IAM, otra que era una fibrilación auricular, algunos estaban todavía buscando la P en la fibrilación auricular. Y después, la última que había sido, diarrea también, alguna diarrea, sí, pero digamos manejo simple, no nada así trascendente, pero la última no me acuerdo. Estuve justamente el año pasado, creo que no en diciembre, el anterior, y también fue un caso relativamente, no son casos complicados. Lo que pasa es que ustedes están nerviosos, son 6 minutos por posta, entonces claro, tienen que leer el caso, ir anotando rápidamente los datos que se le van pidiendo, y pedirle al que está en la posta, encargado, si hay algún examen complementario.
llámese un hemograma, una radiografía de tórax, como para, digamos, tener mayor certeza. Y después se evalúa eso, ¿no? Cómo encaran la situación en cuanto a los criterios del diagnóstico, del eventual tratamiento, de la profilaxis si cabe. Pero vuelvo a decir, cosas grandes. Todo lo que estoy presentando ahora, charlando, obviamente, es lo que vimos, pero no quiere decir que sean para un examen final de carrera. Pero sí para que abran la cabeza y piensen en una cantidad de situaciones que a veces se presentan justo bajo la forma de síndromes. Eso es lo importante. Así que bueno, chicos, los dejo descansar y nos vemos dentro de 2 semanas y cualquier cosita seguimos comunicados. ¿Estamos? Listo, Doc, gracias. Dale, Buenísimo, nos vemos. gracias. Que vaya lindo. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.